Esta mañana es el sexto de 7 sermones de nuestra serie Manso y Humilde. Esta mañana el título que hemos puesto es Jesús nos anhela de todo corazón. Yo no sé si de pronto usted haya notado esto. Quienes hayan pasado de los 30 es posible que no. A veces uno antes de los 30, algunas personas se dan cuenta. Es posible, muy posible que después de los 30 uno empiece a darse cuenta. Después de los 40, si usted no se ha dado cuenta, usted está en un serio problema de que todos nosotros estamos en la industria de la pretensión. Los seres humanos hemos sido de una manera especial, específica, metódica, entrenados para pretender. Todo lo que usted y yo hacemos el domingo es vestirnos de una manera como ciertos códigos nos han trazado. Lo que usted hace en su noviazgo o en sus relaciones es dar una imagen la mejor de usted con tal de impresionar a la otra persona. Estamos intentando que alguien vea algo muy bueno de nosotros para que de alguna manera nosotros encajemos o esa otra persona que nosotros queremos impresionar quede wow. Entonces la llevamos a un restaurante o le damos un regalo que quedamos el resto del mes sufriendo cómo pagarlo, pero lo impresionamos. Bien, delante de este Dios del que hemos venido, venimos con manos vacías, porque Él nos conoce. Quiero animarlos para que leamos uno de los pasajes de la Escritura, uno de los muchos pasajes de la Escritura, donde Dios nos muestra su corazón, donde Dios nos muestra su anhelo por nosotros. Está en el libro del profeta Jeremías, y quiero leer solo unas porciones de ese capítulo. Les los animo a que lean la Escritura. Empiecen a leerla. Las personas me preguntan, Jami, ¿por dónde empiezo? Y hay personas que recomiendan que el Nuevo Testamento, que los Salmos. Yo suelo recomendar, empiece como se empieza con un libro, desde el principio. Empiece a leerlo, vaya despacio, y usted se va a encontrar con cosas incómodas. Llámeme, o llame a uno de los ancianos de la iglesia, o llame a uno de los pastores, o llame a una de las hermanas de la iglesia. Oye, estoy encontrándome acá con que Caín mató a Abel. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cosa que... Pero lean la Escritura. Este libro en particular, el libro de Jeremías, es bien interesante. No que los otros no lo sean, pero este libro es bien interesante. Jeremías capítulo 31, voy a leer los versículos 1 hasta el 4, voy a leer los versículos 12 al 14 y luego voy a leer el versículo 20. Dice así: en aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor: el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Oh virginal Israel, te edificaré de nuevo. Sí, serás reedificada. De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Y sigue el autor escribiendo el versículo 12 hasta el 14. Dice así: vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión, disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Hasta el 14 dijimos: colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo. Dice el versículo 20: ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él, mi corazón se conmueve. Por él, siento mucha compasión, afirma el Señor. Y si usted lee todo el capítulo, es bien interesante.
Dios a través de toda la Escritura nos refresca, nos renueva, nos recuerda sus pactos. En el libro del profeta Jeremías lo que hace el Señor es corregirnos, dirigirnos, animarnos, confortarnos, consolarnos, ayudándonos a que lo veamos a Él como Él es. Porque seamos honestos, a veces nosotros perdemos la perspectiva de quién es Dios y preguntamos, bueno, ¿qué le estará pasando a Dios conmigo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y todo lo que hace Dios en la Escritura es precisamente mostrarnos quién es Él y ayudándonos a nosotros a que usted y yo nos veamos como en verdad somos nosotros. Que no perdamos de vista quiénes somos nosotros, pero también quién es Él. En la primera mitad del libro del profeta Jeremías, yo diría los primeros 29 capítulos, todo lo que hace el Señor es denunciar el pecado. Dios deja claro cuál es su posición contra el pecado, pero también Dios deja claro cuál es su intención hacia los pecadores. Y hace como una especie de paréntesis en el libro, en los capítulos 30 al 33, donde el Señor reafirma su pacto con nosotros. Y eso lo hace, si ustedes están leyendo la Escritura, o que nuevamente los animo a que la lean, vez tras vez a través de la historia, Dios va haciendo eso, reafirme su pacto. Pero en este libro especialmente, Ezequiel también y otros demás, pero este libro hace una reafirmación de qué es lo que Él ha decidido hacer para nosotros y hasta dónde Él va a ir con nosotros. Nos vuelve y nos recuerda, nos dice, nos afirma de que si bien Él va a juzgar el pecado, si bien el pecado no va a quedar sin castigo, jamás nos dejará. Nunca los dejaré. Y me encanta como lo pone en ese versículo 20. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? Y Efraín es un nombre nuevo u otro nombre que la Escritura usa para referirse al pueblo de Dios. No es que se esté refiriendo a una persona específica, es un término general para referirse Dios a mi pueblo, a mi nación. ¿Acaso no es mi nación, mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de Él. Por Él mi corazón se conmueve, por Él siento mucha compasión. Dios se identifica como un Dios de misericordia, de compasión, de justicia, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a sus pactos. El vocabulario de Dios hacia nosotros son sus pactos. Porque los pactos de Él dependen de Él. Los pactos de Él no dependen de nuestra fidelidad. Los pactos de Él no dependen de nuestra perseverancia o de nuestra integridad. Él ha hecho pacto con nosotros no por lo buenos que nosotros seamos o por lo fieles que resultemos, sino por lo bueno que es Él y por lo fiel que es Él. Y sus pactos se sostienen en Él, no en nosotros. No en su pueblo. Con frecuencia, Dios, para animarnos, para que no perdamos de vista quién es Él y quiénes somos nosotros, porque Él sabe que usted y yo estamos enfrentando situaciones complicadas. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros en este salón estamos enfrentando, ya hemos enfrentado y muy seguramente vamos a enfrentar situaciones que nos sacan de quicio. Mi esposa no me entiende. Mi esposo tampoco, mis hijos no hacen lo que yo quiero, mi suegra viene a visitarme, todos esos conflictos horribles que usted y yo enfrentamos. Entonces Dios, para que ustedes y yo no nos olvidemos, con frecuencia nos dice, con amor eterno te he amado. Mi corazón clama por ti, mi corazón se estremece por ti. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál diría usted que son los sentimientos predominantes en su corazón o los pensamientos predominantes en su mente cuando usted piensa en Dios hacia usted? ¿Qué es lo que gobierna sus sentimientos? ¿Qué es lo que gobierna sus pensamientos cuando usted piensa de Dios? ¿Cómo lo ve usted a Él? ¿Lo ve usted a Él como un Dios vengativo, un Dios distante, un Dios severo? ¿O lo ve usted a Él como un padre tierno, como un padre generoso, como un padre compasivo? ¿Logra usted? No responda a la ligera.
¿Logra usted verse delante de Dios como un hijito al que Él ama con amor eterno? ¿Logra usted verse delante de Dios como un hijito por el cual las entrañas de Dios se conmueven? Es así como Jesús se describe a sí mismo en su relación con nosotros. Y es la virtud primaria que Jesús usa para relacionarse con nosotros. Él nos dice: yo soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, ustedes que están trabajados y cargados. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Aprendan de mí. Ustedes no me han escogido a mí, dice la Escritura. Yo los escogí a ustedes y los he puesto. ¿Logra usted verse como una persona en la que Dios está completa y totalmente interesado, al punto que su ser interno se estremece por usted? Él ha hecho de que cada uno de nosotros, cada parte de nuestra vida, sea clara ante Él. Él ha preparado cada área de lo que usted y yo tenemos, cada situación en la que hemos enfrentado, para que ustedes y yo respondamos a Él. Él nos conoce. Él sabe las palabras que usted y yo usamos. Dice la Escritura que Él sabe lo que usted y yo pensamos. Dice la Escritura que antes que las palabras hayan llegado a nuestra boca, Él ya las sabe. Dice la Escritura que Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Dice la Escritura que Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Él nos conoce. Él conoce nuestras intenciones más profundas. Él sabe quiénes somos. Él no necesita nuestra hoja de vida. Y dice la Escritura que Él nos anhela. Por eso, porque Él nos conoce, porque Él nos ha visto, no solo vestidos, pero además desvestidos y completamente desnudos en nuestro ser interno. Dice la Escritura que a causa de eso, Él nos anhela apasionadamente desde lo más profundo de su ser. Porque Él nos conoce, quiere tenernos con Él. Yo no sé si a usted le pasa, pero a uno le sucede. Esta mañana hablábamos precisamente en la escuela dominical algo parecido. Uno empieza una relación con alguien y después de los primeros 3 o 4 días de la luna de miel, ya uno como que no le gusta tanto a esa persona. Y después de los 5 años, wow, ¿yo con quién me casé? A veces antes, inclusive. Y a los 15 años dice: yo ya no quiero más. Olvídese. Todo lo que nos falta a nosotros es conocer a alguien para distanciarnos de ese alguien. Lo que Dios dice es que a causa de que Él nos conoce, Él nos anhela. No solo en la ropa de domingo y con los perfumes y lociones del domingo. Él nos anhela en aquellas áreas de nuestra vida que, aunque yo las pueda esconder de otros. Esa es la industria del momento. La industria del momento es esconder las cosas que no nos gustan. Y los cirujanos plásticos se están llenando de plata. Pero es imposible hacerle una cirugía al carácter. A usted le pueden transformar el diseño de su sonrisa, el tamaño de sus codos, pero no pueden hacerle nada a nuestro carácter. Pero nos han vendido a nosotros la idea de que ustedes y yo tenemos que presentar una imagen externa que llame la atención de los demás. La Escritura dice que Él nos anhela, aunque ustedes y yo no podemos esconder cosas que sí podemos esconder de los demás. Él conoce perfectamente áreas de nuestra vida que ustedes y yo no queremos que nadie entre allá. Aquello que ustedes y yo nunca jamás pondremos en nuestros perfiles de Facebook o de Instagram o de Twitter o de estas otras redes sociales y lugares donde ustedes y yo ponemos nuestro perfil. Snapchat, TikTok. Eso que ustedes y yo nunca ponemos allá, nunca podríamos allá. Eso donde ustedes y yo jamás nos tomaríamos una foto.
Eso que ustedes y yo jamás podríamos en nuestra hoja de vida, Él lo sabe. Y a causa de eso, Él nos anhela. Con mi esposa y yo estamos haciendo un ejercicio. Llevamos ya aproximadamente 4 años intentándolo. No es otro hijo. No, solo para aclarar. Queremos poner en nuestros perfiles, en estas redes sociales, una fotografía cuando estemos peleando. Pues para que la gente nos vea como en verdad somos. O cuando estamos enojados, cuando estamos en medio de una discusión, o cuando yo estoy queriendo que ella haga las cosas como a mí me gusta. Queremos ponerla, pero ¿sabes qué nos pasa? Generalmente, casi siempre, cuando estamos en medio del conflicto, el teléfono no está. O lo tenemos en la mano y lo estamos moviendo tanto que no logramos enfocarlo. No hemos podido, pero vamos a seguirlo intentando. Queremos poner en nuestras redes, en nuestros perfiles, una foto de lo que somos, en verdad. Y generalmente, cuando logramos estabilizar nuestras manos en medio del conflicto para poner la foto, ¿sabe qué hacemos? Nos la vamos a tomar. Nos reímos. Y cuando la revisamos, no, esta no nos sirve porque esta no dice lo que estaba pasando. Dios nos conoce porque Él conoce todo de mí, porque no le puedo esconder nada. Él dice que Él nos anhela profundamente, nos desea profundamente. Aquello que usted lo haría distanciar de otra persona, a Dios lo atrae hacia usted. Para amarnos, para transformarnos, para restaurarnos, para limpiarnos. Hemos crecido, se nos ha enseñado que la salvación de Dios hacia nosotros es una negociación entre Él y nosotros. Que Dios viene, pasa una revista por encima de todos nosotros y empieza de una manera calculada, de una manera meticulosa, de una manera fría, a revisar nuestra buena conducta para ver si somos dignos de salvación o no. Ahora, yo no estoy animándolos a ustedes a que ustedes se porten mal. Ustedes ya se portan mal sin que yo los anime. Estamos hablando de que el Dios de toda santidad, el Dios de toda justicia, me ama, lo ama a usted en una forma que solo Él puede amarlo. No busque ese tipo de amor acá en ninguna otra persona. Nadie más lo va a amar acá, a usted. No esté demandándole ese amor a su cónyuge ni a sus hijos. No hay, no existe. Solo Dios puede amarlo a usted de esta manera. Y Dios le ha dado a usted, nos ha dado a todos nosotros, todos los recursos. Nos ha dado la escritura, nos ha dado la oración, nos ha dado la comunidad de fe y nos ha dado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a entender, a creer, a disfrutar, a extender ese mismo amor que Él nos da hacia otros. En verdad, usted y yo no tenemos excusa para tener conflicto con las personas, aparte de la dureza de nuestro corazón. Jesús sabía perfectamente, supo perfectamente a qué venía y por quiénes venía. Él no vino acá y se encontró con la sorpresa. Él sabía, la Escritura dice, yo no vine a llamar a justos sino a pecadores. Así que si usted no encaja dentro de la condición de pecador, no se preocupe, Jesús no vino por usted. Vine a buscar y a salvar los que estaban perdidos, dice el Señor. Si usted cree que usted se ha encontrado y que usted tiene la vida organizada, Jesús no vino por usted. Yo los escogí a ustedes, dice el Señor. Si usted piensa que usted fue el que escogió a Dios y el que lo aceptó a Él, usted está en un error. O la Escritura, uno de los dos. No tengan miedo, manada pequeña, dice el Señor. A mi Padre le ha placido darlos el cielo. Yo los amo con amor eterno. Mi Padre que me los dio es mayor que todos. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Dios, para ayudarnos a comprender su intención, su determinación y su actitud hacia nosotros, usa un lenguaje que sea comprensible para nosotros. Obviamente Dios, quienes conocemos al Dios de la Escritura, Él no tiene entrañas. Pero nos dice a nosotros, ok, mire, yo quiero explicarles a ustedes cómo es mi amor. Mi amor por ustedes es tan grande que a usted le pasa que a veces cuando está con amor por alguien le empieza a mover el estómago, le empieza a dar como palpitaciones, como un hormigueo, como que su ser interno no soporta. Es lo que me pasa a mí por usted, le dice Dios a uno. Mis entrañas, a causa de mi amor por ustedes, mis entrañas, dice, se conmueven dentro de mí. Mi ser. No hay nada más agradable, eso me pasa a mí con la pílica que... Bueno, después les digo. ¿Puede usted verse en esa condición? ¿Puede usted verse en la condición de amado, de deseado, de buscado, de encontrado, de perdonado, de adoptado por Dios? Lo animo a que se vea, porque no hay otra posición en la que Él quiere que usted y yo nos veamos. Vimos con mi esposa hace unas semanas atrás una película y hubo una frase que me conmovió, un asunto de la vida real. Un niño que fue acusado injustamente y estuvo preso 10 años. Pero el papá dijo, no, él no es culpable de eso. Y empezó este hombre una tarea, averiguar y averiguar y averiguar y averiguar y averiguar y averiguar, y hasta que encontró la verdad. ¿Sabe cuál es la frase de este niño? Ya es un hombrecito. Cuando sale del juzgado, sale donde el juez en libertad. Papá, yo sabía que vendrías por mí. Papá, yo sabía que podía confiar en ti. Dios me ha escuchado. Y para mí esa frase reúne perfectamente la actitud de Dios hacia mí. Yo puedo confiar en mi Señor. En mi papá yo ya no puedo confiar. Él se murió. Dios no se muere. Dios no se enferma. Y ha decidido venir a mí. La verdad es que en ninguna otra persona, en ningún otro lugar vamos a ser completamente recibidos, completamente entendidos, completamente asistidos, completamente complacidos, llenos, transformados, completamente restaurados, sino en Él. Cuando vamos a Él, lo demás pierde su brillo, lo demás se hace neblina, lo demás se acaba. Porque en Él es donde encontramos este tipo de aceptación, cuidado, amor, tolerancia que en ningún otro lugar y en ninguna otra persona vamos a encontrar. Ni siquiera en la iglesia. La iglesia no ofrece eso, Cristo lo ofrece. Su corazón nos anhela, Él ha decidido amarnos y sus entrañas se conmueven de amor por nosotros. Él puede y quiere ayudarnos, Él puede y quiere compadecerse de nosotros. Él quiere que vayamos a Él. Él no desprecia ni echa fuera a aquellos que vayamos a Él. Él es, según nos dice la Escritura y según es el título de nuestra serie, manso y humilde de corazón. La Escritura clara y repetidamente nos recuerda que no importa el lugar donde usted esté en su peregrinación de fe, no importa los pasos que usted haya dado, no importa si usted es un erudito experto o si apenas está empezando sus caminos de fe, lo cierto del caso, nos dice la Escritura, es que ustedes y yo no queremos estar cerca de Dios. Nuestro corazón se resiste a Dios. La Escritura, repetidamente, en muchas ocasiones, sostiene que nosotros no somos los que lo buscamos a Él. Jesús lo dice de la siguiente manera en Juan capítulo 1, 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, dice el Señor, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
Nosotros no somos los que lo buscamos, nosotros somos los que no somos los que lo aceptamos. Nosotros y nuestro corazón de manera natural se opone, se resiste a quien es Dios. Por ello, Él es quien tiene que venir a nosotros, transformarnos. A causa de la misericordia de Dios, Él ha decidido crear para nosotros, mediante el sacrificio de Cristo, el único camino de ida al Padre. Queridos hermanos, el camino de ida al Padre no es su buena conducta, es Cristo Jesús. Y Dios ha creado ese camino. Dios ha decidido darnos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde, nos conduzca, nos dirija, nos ayude en nuestra conversión, nos ayude en nuestra conversación, nos ayude en nuestra relación con Él. Nos ha dado todo, nos ha puesto todos los recursos. Es por eso que la Escritura debe ser para usted su primera y máxima prioridad diaria. Porque en ella Dios se describe, se encarga de repetirnos vez tras vez, con cada patriarca, con cada profeta, con cada uno de sus pactos, con cada una de sus promesas, mediante la persona de Cristo, a través de los discípulos y apóstoles, enseñarnos su decisión, su intención hacia nosotros. La Escritura lo pone en términos espectaculares. Yo quiero que me acompañen a leer Efesios. Mire cómo el Señor lo pone. Escuchen lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno, el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, dice la Escritura, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquello que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo humano. A ver, ¿dónde estoy? La cual se hace en el cuerpo por mano humana. Versículo 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía de Israel, y ajenos de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto,
Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Oremos. Señor, damos gracias esta mañana. Damos gracias por tu cuidado y tu intención para nosotros, por tu deseo y tu anhelo por nosotros. Gracias porque aunque nosotros tenemos centenares de excusas para rechazar a otras personas, desde cómo caminan, cómo se visten, el color de su piel, su nacionalidad y todas estas cosas tan absurdas que nosotros hemos ido fabricando para despreciar a otros, tú nos anhelas, tú nos amas, tú nos cuidas, tú has hecho todo para llevarnos a ti. Te suplicamos que nos ayudes a disfrutar ese hecho y nos ayudes a extenderlo a otros, con los que obviamente vamos a tener dificultades si los estamos viendo a ellos. Pero queremos verte a ti, queremos vernos a nosotros mismos, vernos amados por ti, deseados, restaurados, perdonados por ti, para que quizás de esa misma manera nosotros empecemos a pensar de los demás como personas amadas, deseadas, restauradas por ti. Gracias por esta mañana, gracias porque nos permites orar. Lo hacemos con humildad, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de Cristo, nuestro Señor.